En este bloque seguimos abordando esta figura tan preciosa de San Juan de Ribera y vamos a seguir abundando sobre su figura, viendo un poco cuál era el recorrido, diríamos, eclesiástico. Después de haber estudiado un poquito, de haberle conocido a través de su infancia, vamos a seguir abordando su figura a través un poquito de lo que fue el recorrido eclesiástico en su vida. Pues hemos de comentar que su tía, que era Teresa Enríquez de Alvarado, que se conocía popularmente como la loca del sacramento, como les he comentado anteriormente, le profesó a San Juan de Ribera un amor abundante al sacramento ardiente de la Eucaristía. Hay que decir, un poquito haciendo mención a su tía, que ya los pontífices Julio II y León X, viendo la piedad eucarística que tenía su tía, ya estos pontífices sin duda la llamarán a ella fundadora de la Cofradía del Santísimo Sacramento de San Lorenzo in Damaso, en Roma, con carácter pontificio. Y aprueban pues precisamente la fundación también por la intercesión o por la inquietud eucarística, diríamos, de la tía de San Juan de Ribera, de Teresa Enríquez de Alvarado, pues los pontífices aprobarán también la fundación de una colegiata importante en España, que es la Colegiata de Torrijos, dedicada, ya instituida y dedicada toda al culto del Santísimo Sacramento. Esta cofradía se extendió por los reinos de España en un principio y también posteriormente por toda la cristiandad. Y este amor ardiente a Jesús Eucaristía que San Juan de Ribera vio en su tía y que le alimentó en las visitas que la tía le llevaba a Juan de Ribera, sin duda a las capillas donde estaba expuesto el Santísimo Sacramento, desde su más tierna infancia, pues él estuvo inclinado, San Juan de Ribera, a las cosas de devoción, sin duda, como es el culto a la Eucaristía. También hay que decir que su ministerio episcopal lo inicia el año 1562, cuando contaba solo con 29 años de edad. Es decir, un obispo pues jovencísimo para aquella época. Su primera diócesis fue sin duda la de Badajoz y allí sucedió en ella a Cristóbal de Rojas. Su ministerio episcopal en la ciudad de Badajoz pues lo desempeñó hasta finales de 1568. Y poco después, y fíjense que esto es importante, no por iniciativa del Papa, sino por iniciativa del entonces rey Felipe II, precisamente recibirá el palio arzobispal de la ciudad de Valencia, tal y como lo recordaba, diríamos, su confesor, el padre Escrivá, un jesuita, que decía él: los que le hicieron obispo fueron el Papa Pío V y Felipe II, el uno y el otro tan remirados en las elecciones que hacían de las personas para los cargos y oficios principalmente eclesiásticos. Tanto el rey Felipe II como el Papa tenían muy presente, como recuerda el padre Escrivá, precisamente elegían a las personas por los cargos a desempeñar. Es decir, y por cómo, diríamos, la persona estaba formada y tenía ciertas actitudes para saber dónde correspondía nombrar a un obispo, porque sabían que ese obispo podía ayudarles al Papa y en este caso al Rey en la tarea evangelizadora. No se nombraba un obispo así al azar, sino que ya se pensaba en la persona que podía ir a una determinada diócesis para desempeñar, diríamos, su ministerio. Por eso, cuando quedó vacante juntamente el Patriarcado de Antioquía y el Arzobispado de Valencia, sin duda el Papa y el Rey pues pusieron los ojos en él porque sabían que era una persona
que precisamente estaba destinada para ejercer también el ministerio en la ciudad de Valencia. El Papa Pío V, siendo Juan de Ribera obispo de Badajoz, le otorgará el título de patriarca de Antioquía, y tanto le honró, fíjense, y le alabó el Papa Pío V, que en un consistorio público en Roma dirá de San Juan de Ribera: es una lumbrera de España, raro ejemplo de virtud y bondad, dechado de buenas costumbres y santidad, tanto que yo me confundo oyendo lo que oigo, de su humildad y modestia, porque no solo hace oficio de obispo, sino de cura, administrando los sacramentos y llevando él propio al Señor a las casas de los enfermos. Su vida más es de religioso que de prelado. Y muchos obispos en España siguen sus pisadas. El Papa, cuando le nombra para el arzobispado de Valencia, tiene claro, es decir, ¿por qué lo nombra? Porque es un obispo que no solo se contenta con ser obispo, sino que también trabaja como cualquier sacerdote, es decir, visitando enfermos, confesando, es decir, atendiendo cualquier necesidad, como lo puede hacer cualquier sacerdote. Por tanto, cuando le nombran, ya el Papa y el Rey saben que lo nombran a una diócesis que está necesitada de que también el obispo pueda ejercer su ministerio también como un sacerdote, es decir, bajando, diríamos, descendiendo de ese a veces pilar en el que se tenían los obispos, como alguien que estaba en su obispado y de allí prácticamente no se movía, ¿no? Pues San Juan de Ribera hace ese desprendimiento de humildad para actuar incluso como cualquier sacerdote en la diócesis. Y por eso el rey Felipe II lo propondrá para el arzobispado de Valencia. No el Papa, sino curiosamente el rey Felipe II le propone para el arzobispado de Valencia. Tal y como lo recuerda también el padre Escrivá, su confesor, dice: el rey le promovió tan pronto a la dignidad arzobispal de una iglesia tan importante como era la de Valencia. Su ministerio episcopal en la ciudad de Valencia se unirá a todo un movimiento, diríamos, ascendente de reforma que ya iniciará primero su antecesor en la diócesis, Santo Tomás de Villanueva. Pero hay que decir que durante casi 100 años el arzobispado de Valencia, hasta que se hizo presente Santo Tomás de Villanueva, había sido un obispado que de alguna forma pues el obispo no se había hecho presente. ¿Por qué? Porque los obispos en aquellas épocas tomaban posesión ¿cómo? De la diócesis, a través de lo que se llamaba un delegado. Enviaban un delegado, él tomaba posesión en nombre del obispo. Pero a lo mejor el obispo pues no llegaba a pisar la diócesis. Y entonces ya cuando llega Santo Tomás de Villanueva es el primer obispo que ya, diríamos, reside en la diócesis, ¿no? Y luego residirá también San Juan de Ribera. Y por eso es importante siempre, porque San Juan de Ribera, cuando reside en la diócesis, se dedica a visitar completamente la diócesis, a ver las necesidades que la diócesis podía tener en ese momento, es decir, todos los problemas, las dificultades, y intenta él visitarlo y darle solución, ¿eh? Por eso esa alabanza que le hace sin duda el Papa Pío V de que es un raro ejemplo de virtud, dechado de costumbres, ¿no? De tanta manera decía el Papa que sin duda pues muchos obispos en España siguen sus pisadas. Él será como un ejemplo para que muchos obispos en España, y es una de las cosas que propondrá el Concilio de Trento, es la residencia de los obispos en sus propias diócesis. Es cierto que a raíz de la muerte del entonces patriarca de Antioquía y arzobispo de Valencia, don Fernando de Loaces,
Habiéndole primero propuesto el Papa Pío V a la dignidad de patriarca de Antioquía y luego el rey Felipe II, como decíamos, a la otra dignidad de ser arzobispo de Valencia, habiéndose enterado por su tío, el marqués don Federico Enríquez, de que el rey le había elevado a tal dignidad de arzobispo, el de la diócesis, don Juan de Ribera, sabiendo el deber que él tenía con la primera diócesis, que era la de Badajoz, en un principio él no quiere aceptar venir a la diócesis de Valencia, porque decía que estaba unido todavía a su primera esposa, que era la diócesis de Badajoz, ¿no? Y entonces le escribe a su tío decir, en que no se hallaba en ánimo de aceptarlo, ¿no? Hasta que después él vuelve a hablar con el rey Felipe II y el rey pues le convence para que acepte ir a la diócesis de Valencia, porque era una diócesis que estaba muy necesitada de tener presencia del obispo en la misma, y era una diócesis que necesitaba, además de que el obispo residiera, una gran reforma, porque la diócesis estaba muy desestructurada en muchos sentidos, y entonces el rey al final le pide pues que acepte, explicándole que acepte ir a la diócesis de Valencia, porque allí pues sin duda pues tiene que trabajar y emplearse a fondo pues en la evangelización y en la reforma de las costumbres, que estaban, diríamos, muy decaídas o muy relajadas entonces. Y cuando acepta, pues le escribe al rey y entonces le dice precisamente: estoy holgado cuanto se puede, que hayáis aceptado la Iglesia de Valencia, por el servicio que podréis hacer residiendo en ella a nuestro Señor, y por el contentamiento que me habéis dado. Así os lo agradezco mucho y espero que os hallaréis bien allí, y que con el tiempo os podéis mejor resolver en lo que apuntáis. Con esta se os envía, con esta carta, la presentación de dicha Iglesia de Valencia, y con correo yente y viniente, para que, vista y hecho hacer las procuras y otros recaudos necesarios que vos habéis de prever, torne con todo ello con diligencia, porque lo pueda llevar un correo que mando despachar a Roma, y conviene que se haga con brevedad, para que podáis más presto pasar a ir a Valencia y atender a lo que allí se ofrece, que lo deseo mucho. Son palabras que sin duda pues el rey le dice a San Juan de Ribera para que haya aceptado, pues sin duda se alegra de que haya aceptado ir a Valencia, y sobre todo, pues fíjense que termina el rey diciéndole a atender a lo que allí se ofrece, que se ofrecía pues una reforma abundante de la diócesis, porque había que reformar las órdenes religiosas, había pleitos entre los canónigos y beneficiados de la Catedral de Valencia, había que hacer la reforma de la universidad, había que establecer también la creación de un seminario, de seminarios en la diócesis, es decir, la visita frecuente visita pastoral a toda la diócesis para conocer los problemas, las diferencias que había también en una población importante de la diócesis, como eran los moriscos, y por eso el rey le dice que se alegra de que vaya, porque así tiene que atender a lo que allí se ofrece, que son todos estos problemas.